saben que los lunes son mis días favoritos de la semana porque te dan otro chance para empezar a cuestionarte todas esas cosas. Él le gustó hay eso. Hay que medicarla. Para empezar a cuestionarse todas esas cosas que durante mucho tiempo vemos ya incluso forman parte, empiezan a verse hasta como tradiciones de cómo vemos a las personas. Por ejemplo, aquí tenemos hoy a mi querida pastora Raquel García de Uceta, que también es terapeuta familiar. Bienvenida, pastora. Gracias, otra vez. Aplauso por ¡Aplauso! ahí. No, que muchos nada más quieren aplaudir cuando hay empanadas. Yo lo estoy acechando a ustedes. Ya yo sé lo que tengo que hacer para hallar favor. ¡Ay! Sí. No diga eso, pastora, que ya usted sabe. Pastora, llegue poderosa porque el público lo pide. Sí. Dije, y yo soy el público. Pero ya volviéndonos un poquito serio, menciono lo de las tradiciones y de cómo uno ve las cosas y va cambiando, porque yo era parte de eso, de que cuando veía a alguien cristiano, mi amor, yo tenía muy claro en mi mente cómo debía lucir, especialmente una mujer de fe. O una mujer congregada en una iglesia, debía siempre cubrirse, debía siempre taparse, debía hacer ciertos atuendos que no vamos a entrar en esa. Y luego, incluso me alejé de los caminos durante toda mi adolescencia y toda la gran parte de mi adultez. Mi amor, yo le di a play, eso era foto en bikini, cosa, y que no, y que nadie me va a parar mi vida, y que yo entendía que eso no afectaba, porque si yo no estaba haciendo nada malo, ustedes son los que se provocan solo, decía yo. Con mi foto de bikini, señor, reprende ese espíritu de provocación. Luego, traigo esto a colación porque parte de mi testimonio es que muchas cosas de mi vida, sutilmente y al pasito, han ido cambiando por convicción propia. Cuando ya tú te expones a la palabra, cuando tú te expones de verdad y te rindes a seguir un camino de fe, tú vas entendiendo cosas que se reflejan sin tú planearlo. Entonces, eso me ha llevado a cambiar mucho mi perspectiva, pero yo sé que no todo el mundo está ahí todavía. Por eso yo traigo a la pastora para que hablemos de la ropa, la apariencia, las redes sociales y esa fina línea con la espiritualidad. Pero ese es el tema de lo que resta del programa. Necesitamos 2 programas. Wow. Un especial. Pero vamos tirando los paquetitos, pastora. Que cuando vemos, por ejemplo, incluso lo vemos en pastores o líderes de ministerios que son fashion, tan modernos, se hacen incluso trasplante de pelo, se ponen ropa de marca, zapatos, todo esto de diseñador, y la gente lo critica bastante también eso. También critican bastante que algunas personas se identifican como cristianos y que siguen en la fe y luego suben fotos muy expuestos en redes sociales o se tiran fotos muy sexy. ¿Dónde está la línea? ¿Se puede, no se puede? Al final, nosotros daremos cuenta de lo que hicimos en privado y también en público, pero los lineamientos no es que son literales, de que si yo me pongo algo hasta un punto, sino más bien hasta qué tanto yo puedo hacer caer a un débil en la fe con cómo hablo, cómo me visto, cómo actúo. Cuando digo débil en la fe, es una persona no creyente. Es una persona no creyente. Si yo, por ejemplo, vengo de un trasfondo inclusive, uno de mis atributos que llena de orgullo era mi, ¿verdad? La personalidad. Mi personalidad. Pero también debo saber que cuando yo llego a Dios, ya yo comienzo a rescatar un poquito esa parte, porque ponía la mirada de muchísima gente hacia mi persona, atrayéndolo con sensualidad. Entonces ya ahí yo desvío a alguien, o llevo a alguien, mejor dicho, a que peque con la mente, a que peque con la intención. Entonces ya ahí es donde uno se debe cuidar. En el Evangelio vemos 2 extremos, porque vemos el extremadamente cauto o modesto y vemos entonces el un poco liberal, donde la gente cree que para ser espiritual tengo que ser sencillo, pero no necesariamente, porque inclusive lo moderno no significa que es mundano, por decir un ejemplo. Sí, y yo puedo, de hecho me voy conmigo misma, si yo viniera aquí al programa con ustedes y vengo como una loquita, literalmente, o sea, fea, no cuidada. Ustedes no creo que me inviten. Ahora, si vengo con un outfit despampanante, pero la conversación carece de relevancia, tampoco voy a volver. Entonces, es un tema como de equilibrio, donde yo, personalmente, exhiba una apariencia que sea digna de un perfil y de una mujer que ama a Dios, como es mi caso, pero al mismo tiempo de que yo no haga que todo el mundo se centre en mi persona, que me pueda alimentar un ego. Entonces, hay unos límites que no son líneas invisibles, pero realmente están. Yo creo que usted menciona, fue muy clara su respuesta, porque Cris lo que pregunta puntualmente es que dónde está la línea. Exacto. Yo creo que usted dice que en el momento en el que tú provocas que otra persona peque,
de pensamiento, aunque realmente hay como personas más sensibles que otras Sí, a sí, pecar, sí, y eso sí, también sí. es bien abstracto en esa Claro. parte, porque hay gente que cuando quiere pecar, usted se puede poner una bata negra y como quiera esa persona va a estar en pecado, pero ya eso no es problema suyo. Pero yo quiero pasar a otro ámbito, no solamente en la parte de la sensualidad, que yo creo que es un poquito, me atrevo a decir que es un poquito más fácil para las personas discernir Sí, yo creo entre que lo sí que está también. bien y lo que está mal. A veces uno se quiere poner algo, yo misma, por ejemplo, y yo sé que estoy pasada, pero estoy consciente que estoy pasada, aunque me la Toque, ponga, un pero estoy toque. consciente. Hay como un toque, ¿verdad? Pero pasando a la otra parte de el andar sencillo o no andar sencillo, por ejemplo, en el tema de las marcas de ropa. ¿En qué momento uno está pecando cuando uno quiere o le da valor a cosas de diseñador o a cosas costosas? ¿En qué momento está mal que yo diga, mira, yo quiero esa cartera y yo voy a ahorrar porque yo me quiero comprar esa cartera porque tener esa cartera me hace sentir bien? Esa respuesta es sencilla y creo que ustedes van a coincidir aquí. Es un tema de qué estás alimentando. Si alimentas apariencia, entonces ahí hay una disrupción. Pero si tú simplemente tienes el poder adquisitivo para ponerte una ropa de diseñador y esto no necesariamente tú lo haces por vanidad, sino porque puedes, ¿dónde está el problema? No ¿Y hay cómo ningún yo sé que no problema. es por Sí, vanidad? porque dio en Shein y en la Louis Vuitton también. Está en ambos. ¿Dónde habría un problema? En que yo hago eso, pero entonces mi nevera está vacía. Ahí es un tema de prioridad donde tú estás alimentando tu propio ego y no estás dándole justo juicio a las cosas. O sea, Y yo entonces, estoy priorizando algo vanidoso. Ajá, Claro. sobre otra cosa que podría ser más importante Es para como mí que- o para mi familia. Como que tú priorizas el cómo te ves o lo que puedan decir de ti o la apariencia versus a tus necesidades verdaderas que están ahí y que tú las sabes. Pastora, pero usted sabe que me estoy revolcando aquí mientras las mujeres están opinando. Porque vivimos en un mundo que te juzga por cómo tú te ves. Y usted lo acaba Claro de que sí. especificar. Sí, claro. Entonces, si una persona que pertenece a Dios, que está más cerca de Dios que yo, que cualquier otro, lo vemos con grandes marcas, lo vemos vistiendo fashion, asesorado por estilistas o asesorada por estilistas, tú dices, wow, Dios en ella y ella se ve chulísima, explosiva, grandiosa. No es un mensaje coherente. Lo digo porque se supone que donde está Dios debe haber más abundancia, más felicidad, más éxito social y económico. O sea, que es natural que tú veas a una gente de fe con un look espectacular. Claro. Entonces, eso es un arma de doble filo, te lo voy a decir por qué. Conozco muchos pastores de buena reputación que exhiben físicamente un estatus. ¿Por qué? Porque no se dedican solo al pastorado, son personas de negocio, Sí. son personas que tienen ingresos a través de otros talentos que Dios les dio y que está bien que ellos puedan, ¿verdad?, usar cosas, vamos a decir, no la palabra costosa, sino que privilegios que otros no tienen. Lujo puede ser, porque Sí. lujo puede ser sin que se note el costo. Sin embargo, y esta es un criterio sumamente personal, si yo dándome ciertos lujos, puedo dar paso a que otro desmerite mi rol eclesiástico o pastoral, o que yo vea a alguien en necesidad, mi misma iglesia, y yo dándome un lujo, privo a esa persona también de ser beneficiada a través del cuerpo que es la iglesia. Entonces ahí, Evelina, no es coherente, porque yo no puedo tener un bienestar total cuando personas cercanas a mí, a quienes yo tengo inclusive dentro del redil, necesitan una mano amiga. Entonces, todo es hasta un punto. Al final, tú sabrás cuál es tu límite, porque de repente haciendo ese tipo de cosas no hay ningún arrepentimiento, ningún remordimiento en ti, y eso lo sabrás tú y Dios. Pero también cómo los demás entonces comienzan a mirarte. Es decir, ¿seré yo menos o más pastora cuando yo me doy bombos o lujos ante la gente, pero descuido un menesteroso que está a mi lado? Y igual pasa con eso de las marcas, pastora, que muchas personas que tienen un closet lleno, usualmente pasa en esos casos, de múltiples carteras, zapatos, accesorios de diseñador y tienen miles y miles de dólares en sus closets, salen a la calle y a veces, no siempre, a veces se sienten superiores a las demás personas. Yo creo que ahí también uno entra en el pecado. Cuando yo digo, no, porque yo sí tengo esto y tú no, entonces yo estoy por encima de ti porque se supone que
todos somos iguales. Por eso es la justa medida. Inclusive hay un verso que dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una estima por debajo de la justa, estoy mal. Pero si la tengo muy por encima, también. El deseo de Dios es que la tengamos en justa medida, de saber llamar a los rojos rojo, a los verdes verde, y tú darle un justo juicio a las cosas. Entonces, por ahí es que yo me inclinaría en lo que tú acabas de mencionar. Pastora, yo he escuchado teorías acerca de personas que dicen, es que esos pastores o esos líderes de ministerio, predicadores, se visten así para entonces enganchar con un perfil de personas adineradas y atraer personas adineradas a su iglesia y que su iglesia sea una iglesia próspera. Porque chévere. Eso lo vemos en muchos casos que vemos esa iglesia, que ese es el tipo de persona también que atrae. Y eso hace que permanezcan todos en este ambiente de, entre comillas digo, prosperidad, de abundancia y que sea así más fácil. Sin embargo, vemos que quizás en iglesias más humildes o que todavía están en el proceso de empezar, vemos que los líderes llevan un estilo de vestuario más sencillo, más humilde. ¿Esto tiene algo de cierto? ¿Usted cree o ha visto en su experiencia de ver algunos otros pastores cómo lideran, de ver que eso puede ser una estrategia para atrapar más personas más adineradas? Más que personas adineradas, sí me inclino en pensar que es probable que ellos puedan tener acceso a un público que otros no van a tener. ¿Por qué lo digo así? Inclusive el apóstol Pablo en un momento decía, me hice como romano para hallar fe en los romanos, pero también me hice como el griego para hallar, lo estoy parafraseando. A veces uno tiene que mezclarse como si fuera parte de un nicho, de un Oye, pero hay gente que se mezcla bien, pastora. De un estrato social. Claro, para tú poder alcanzarlos. Te voy a decir algo. El otro día nosotros publicamos un reel que se volvió controversial, o fue un post, acerca de los tatuajes y los límites, que dice la Biblia sobre eso. Y yo les decía, hablando internamente con el grupo, yo les decía, mira, hay personas que si me ven un tatuaje en la mano no van a recibir una palabra de mí. Pero hay otros que al ver de dónde Dios me ha sacado y que el tatuaje simboliza un recordatorio de esa vida y cómo mi vida fue hecha nueva, entonces van a prestarme los oídos y van a llegar ahí. Entonces, esas iglesias despampanantes que tú citas y que quizás ahora mismo a nosotros nos lleguen algunos nombres a la mente, son personas que van a alcanzar a alguien. ¿Dónde está lo importante, Cris y chicas? En si hay salvación o no en ese tipo de iglesia, en la más pequeñita, en la más grande, porque la salvación no está derivada de la ropa externa que yo use, sino de que hay una transformación en mi corazón por causa de Jesucristo. Dale. Tengo una pregunta, entonces, ¿podríamos decir que podemos ver qué tan cercana es la relación de alguien con Dios basado en su ropa destapada o en su ropa llena de opulencia? ¿O eso no debe ser un determinante para yo saber qué tan cercano o en qué nivel de comunión está esa persona con Dios? Yo diría que esa respuesta recaerá en la mente de cada quien. Porque, por ejemplo, ahora, claro, en la mente de cada quien, pero con un límite, porque si yo veo a una pastora que está usando una ropa demasiado provocativa, yo pudiera poner en cuestionamiento su testimonio, porque es que cuando tú estás en Dios y ejerces una posición de autoridad, el farol está sobre ti. Y el farol está sobre ti te llevará a tú tener un cuidado 2 veces más riguroso que cualquier persona, porque el dedo señalador lo tendrás siempre. Lo tendrás siempre. Entonces eso me lleva a yo tener una posición que me limito, aunque tengo toda la libertad de hacerlo. Les voy a poner un ejemplo simple. Hay ocasiones en las que yo estoy en un compartir familiar, que yo no me bebo una copa de vino por guardar una posición mental que otro pueda tener, que es débil en la fe. Pero si yo me junto con ustedes en privado, perfectamente me bebo mi copa de vino con tranquilidad y con libertad, porque no seré una piedra de tropiezo. Entonces hay momentos. Tú lo que tienes que tener el cuidado de saber hasta dónde, hasta cuándo, cuál es tu límite. Y eso es algo muy personal, pero al mismo tiempo Dios mismo te hace saber. Pastora, pero no se me cohíba de la vida. No se me cohíba, claro que no se me cohíba. Sí, pero ella tiene un punto, porque al final la pastora lo que está diciendo, y yo estoy de acuerdo en que siempre va a existir ese dedo señalador, independientemente de si usted se toma el vino o no se lo tome, y aplica para todo. No estoy de acuerdo con lo que decía Cris, de que las personas que aspiran o que quieren atraer a un público adinerado a sus iglesias por el tema del diezmo, ¿verdad? Esas son teorías que yo he escuchado. Ah, ok, son teorías que Cris ha escuchado. Pero un pastor que se respete, esa no va a ser la motivación de su corazón. No, y por ejemplo, y digo que estoy en desacuerdo porque a la iglesia que yo asisto, que aunque duré 2 años sin ir hace un tiempo. Pero desde niña esa es la iglesia a la que voy. No, desde hace más de 10 años esa es la iglesia a la que voy, pero duré ese lapso de tiempo sin ir y volví.
Y siempre ha sido esa mi iglesia. Ok. Y después de años de yo asistir a esa iglesia, empecé a escuchar, no, porque, esa iglesia de rico, esa iglesia de rico. Y yo decía, pero ¿de dónde la gente saca eso? O sea, yo que voy a esa iglesia hace años, no he ni siquiera tenido esa percepción. Y el pastor de esa iglesia no es una persona ni que se le ve lujo, ni que se le ve marca, ni que se le ve absolutamente nada. Y es como la pastora dice, que es una persona que no solo se dedica al pastorado y que sí tiene otras actividades Sí, económicas. Yamel, pero la iglesia en sí, la estructura se ve que hay buen dinero. Pero es se que esa ve. iglesia ni siquiera empezó así. Ah. Pero también está todo lo contrario. Por ejemplo, yo no creo en la gente que usa las redes sociales para ponerse la camisa hasta aquí y la falda hasta aquí abajo y decir Que ya por yo eso creo en yo Dios sí. y que yo soy la Claro. la mejor pastora. No creo en eso. Así como, o sea, de eso está lleno también de falsos profetas. No, Claro. y que vemos los dos extremos. Tú citaste un extremo interesante y qué bueno que se dio en este espacio, ¿verdad?, de acceso, porque vemos los famosos cristianos que no usan pantalones, no usan maquillaje, no usan aretes, no se arreglan el pelo. Y esas mujeres habitualmente son mujeres que son conocidas porque tienen una convicción de fe profunda y porque verdaderamente aman a Dios. Y en lo personal yo respeto mucho. Sin embargo, debo decir que el hecho de que hayan restricciones así es una interpretación desviada de lo que es la modestia según la palabra de Dios. ¿Por qué digo desviadas? Porque normalmente ellas replican o adquieren para sí usos o restricciones que aprendieron en un entorno espiritual en el que se formaron. Pero eso no significa que sea la interpretación que nos da la palabra de Dios. Más bien es una cultura que van acuñando. Ahorita, no recuerdo cuál de ustedes mencionó algo, y me recordó un consejo que me dio un señor muy sabio. Él decía, hay aves que si tú las mantienes encerradas, tú les preservas la vida. Pero hay otras que para que vivan, tú vas a tener que abrirle la jaula y dejar que vuelen. Hay personas que para mantenerse en Dios y llegar a ser salvos van a necesitar restricciones. Y hay otras, y yo me considero de estas, que en la libertad que me dio el Señor, yo puedo honrar a Dios y llevar una vida que también haya gracia y haya paz con los hombres. Mire, pastora, yo tengo un comentario que hacerles. No, que venía de Colle Libertad y jaula abierta, mi amor. amor, Ella ahí es va, ella. y usar la libertad como No, a mí- pretexto a mí para el me- libertinaje, debo decir. La liberación. Ay, Dios mío. A mí me llama mucho la atención. He estado en distintos países y los lugares más opulentos, de mayor vestigios y de belleza, es la iglesia. En distintos Ay, países. sí. Es verdad. Yo fui a uno que Son los rodeadas templos, sí. de Ay, mi oro, madre. de mármol más sofisticado, en un mundo en el que reina el hambre, la desigualdad. Y a mí esto me llama la atención y me da también mi dolorcito. Y a la gente que tengo cerca, que se apoya mucho en la fe, le digo, ok, estoy aquí en Sevilla y esta iglesia está bordeada de oro, 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 oro. El mensaje que da la iglesia es que tiene recursos. Y en un mundo de tanta desigualdad y donde hay mucha gente que necesita, ¿cómo podemos atraer a la gente para que venga a orar, para que venga a este templo, para que crea en Dios, Jesucristo, en lo que usted crea y que eleve su espiritualidad cuando el lugar que me recibe es de esta magnitud? Totalmente. A tu comentario actual, el apóstol Pablo dio una respuesta contundente. Mientras lo hablabas, lo recordé. Lo busqué rápido. Señores, escuchen esto en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Dice así, y qué bueno yo poder hacer esto en este medio, de verdad. Lo voy a leer en una versión más ligera. Dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Cuando tú hablas de esas opulencias, en templos bañados en oro y mármol, yo te puedo decir que ahí hay una desviación evidente de lo que es la intervención en el hombre para que restaure su vida. Porque, ¿qué es el evangelio para ustedes? ¿El evangelio acaso no es darle la oportunidad a alguien de que al conocer a la persona más importante del mundo, que es Jesucristo, su vida sea plena, su vida sea mejor?
pueda ser salvo. Sea salvo, claro. Entonces, cuando nosotros nos ofuscamos tanto en lo que se ve, en las apariencias, aún de templos, y yo te voy a decir la verdad, la primera que sueña con una pantalla LED al fondo de 3x4 soy yo. De hecho, la tengo cotizada. mi amor. La tengo cotizada. Me encantaría. Pero ese no es el fin de la iglesia. Ese no es el fin de ningún tipo de religión. Son recursos que se recursos utilizan, pero claro. que tú puedes explotar, pero que perfectamente pueden hacer que alguien no te tome en cuenta, porque cuando ven que lo importante se está desviando, o imagínate tú, que todos los recursos vayan a suplir ese tipo de necesidades y no la del alma. Porque yo sé que el comentario que hiciste era muy de diferentes grupos, ¿verdad que sí? Sí, diferentes, porque eso lo vemos en la iglesia católica, religiones. eso lo vemos en la Tú ves religión las mezquitas musulmana. de Las Mira, mezquitas, yo fui a la eso lo vemos, mezquita, claro. a una exactamente. mezquita en Abu Dhabi. Sheikh Zayed se llama esa mezquita. Eso es como un tesoro en el mundo. Eso es una cosa que todo es arte impoluta, oro, o sea, los lujos que yo vi ahí adentro. Tú viajas a muchos sitios del mundo y tú no ves eso. Y eso es de que para tú ir a orar descalzo y arrodillarte ahí. Y la gente en ese lugar, los que no viven en el centro, los que viven en una pobreza terrible. Y como quiera ellos entienden, y yo entiendo lo que dices. Debe haber ese nivel de riqueza. Sí, pero también es lo que tú dices, Belina. Caramba, si yo tengo acceso a entrar a esta mezquita porque tú y yo adoramos al mismo Dios, porque yo sufro tanto y yo carezco tanto, por lo menos de las cosas básicas, y a este lugar donde yo voy a orar, a acercarme a ese Dios, a mi Dios, en el caso de esas personas, pues hay tanto, sobra tanto. O estas burocracias que a veces para tú acercarte a un pastor X, tú tienes que durar meses esperando una lista de espera. Los ¿Cómo? extremos, eso pasa. Los extremos son, y yo te voy a decir la verdad, en la medida que una iglesia, un grupo va creciendo, es verdad que se hace más difícil, porque no es lo mismo yo lidiar con un grupo de unos 120, que es mi grupo actual, a yo tener una iglesia de 500, de 400, de 1200. 1000. No, y ya como donde ya ya lo yo necesito también, una pastora, estructura. ya con- Necesita aire acondicionado Claro. y demás No, y- condiciones para recibir a la gente también. Sin embargo, Ajá. no, que usted iba a decir. Sin ajá, embargo, sí, porque perdón, me quedé sí, ahí. creo firmemente en lo que yo le llamo la cultura de honra. Porque hay una cara del pastorado que no se ve. Es muy fácil tú, por ejemplo, decir, pastor, y pedirme ayuda, y yo voy a estar ahí para ti, para ayudarte, para hacer un acompañamiento en tu vida en la fe. Pero ¿quién cuida al que cuida? Como una vez también dije aquí. O sea, los pastores también necesitan no es que necesitan, es que esperan, aunque no lo digan, una retribución de yo estoy cimentando en tu vida. Yo estoy dando mi vida para ayudarte a ser mejor a través de conocer a Jesucristo, pero al mismo tiempo nos tildan como que si no lo hacemos, estamos en falta. Y yo sé que estoy tocando una fibra sensible en el aspecto de que si yo un día no puedo, ¿soy menos pastor por eso? No, es que yo no puedo servirte bien si yo no estoy bien. Entonces hay una cultura de honra que a mí me encantaría que todos los grupos, las iglesias profundo. abrazaran, que es una cultura de respeto. De hecho, conozco muchos pastores que cualquiera que los ve, que viajan hasta en jet privado, ¿Cómo? es porque son de su bolsillo, no. Muchos de ellos, la gente está tan agradecida que les siembra cosas y pareciera vida opulente, pero han sido reconocimientos o muestra de honra y de generosidad de personas que están tan agradecidas porque sus vidas se arreglaron luego de conocer una palabra que transformó por completo lo que ellos creen a partir de ahí. Entonces, al final no sabemos. Al final es un tema de... Antes de concluir, porque nos podríamos quedar, mi amor, aquí nos dan las 2 de la tarde, las 2:30 y las 3. Pero antes de concluir, a mí no recuerdo exactamente la cita, porque yo quiero que el Señor me bendiga la mente. Ella se ríe porque ella sabe. Ella lo Con dice recordar siempre. las citas bíblicas, porque sí leo la Biblia, pero no me acuerdo dónde que está lo que leí. Pero sí hay una parte que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y eso, señores, parece mentira, pero yo tengo 31 años y yo lo descubrí hace como un año. Porque yo pensaba, como tú, no, hay que ser libre, hay que ser que... Y hay cosas que es cierto, todo me es permitido. No es que yo vivo ahora... libre albedrío ni que para porque eso ahora yo está. estoy en la fe, ahora yo tengo toda esta prohibición. No. Pero no todo me conviene. Entonces, yo quisiera, pastora, que usted nos dejara, para esas personas que están empezando
o que quieren acercarse a Dios, pero tienen una imagen muy pública, ya sea por entretenimiento institucional, redes Político. sociales, influencers, políticos, de cualquier, y dicen, ay, es que yo acercarme a Dios, después la gente, voy a tener que cambiar mi forma, voy a tener que dejar de hacer lo otro, voy a tener... ¿Qué mensaje o qué consejo más bien usted le podría dar en cuanto a imagen y poder seguir el camino de la fe? Tú tienes que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que es un paso a la vez. O sea, yo no puedo pretender ser una persona de muchísimo tiempo en el Evangelio si apenas acabo de llegar. Y si vienes de un círculo donde eres figura pública, al final es un paso a la vez. Vuelvo y lo repito. O sea, no es que vamos a renunciar a todas las cosas de golpe. Es que Dios mismo irá al ritmo que tu mismo corazón anhele. Y ciertamente tú puedes seguir siendo la persona que te ha llevado a ciertas posiciones por los valores que tú tengas, por el carisma, porque inclusive un don o un talento te puede abrir una puerta, pero es el carácter lo que te lleva a mantenerla en el tiempo. Así que asimismo yo te diría, tú acabas de encontrar un tesoro gigantesco que es una vida que puede ser plena en la fe. Y ante ese tesoro, yo creo que ninguna vanidad ilusoria vale la pena, pero tampoco te presiones por el dedo que siempre hablará, hagas o no. Así o sea, es. siempre va a haber comentarios de personas que van a querer criticar, edificar o no. No importa, porque tú vives para agradar a una sola persona, que al final es a quien tú le rendirás cuenta. Entonces mi consejo es sigue adelante, abraza la fe, un paso a la vez, y Dios entonces exhibirá lo que Él necesita exhibir. Aprovecha ahí mismo, pastor, y de sus redes sociales. Y si quieres seguir hablando de este tema ya más privado, puedes buscarme como @pastora Raquel García en Instagram y también en TikTok por mi nombre. Así que un placer estar con ustedes. chicas. Perfecto, muchísimas gracias, pastora. Como siempre, un gusto tener a la pastora aquí que nos trae luz, nos arroja luz. No, nada más a dice estos calme, temas. Belina. Así Cuando es. viene la pastora. Por cierto, pastora, ¿tú me puedes apretar un dinerito? Ay, señores. Seguimos. Pausa.